Capítulo 5. Memoria semántica. Introducción. La memoria semántica es el sistema del saber, el que se ocupa de los significados y de los conocimientos. El estudio de los significados y su representación ha sido crucial desde hace décadas y se ha abordado desde diferentes disciplinas como la lingüística, la filosofía y la psicología. Los primeros planteamientos teóricos la concebían como un sistema de naturaleza estática y rígida. Actualmente se concibe como un tipo de memoria flexible, sensible al contexto, a las demandas de la tarea y a la información perceptiva y sensoriomotriz del entorno, que interactúa con otros sistemas y procesos cognitivos. La neurociencia cognitiva ha permitido avanzar en los conocimientos que ya provenían de la psicología cognitiva sobre la memoria semántica a través del estudio de pacientes con lesiones cerebrales o ciertas enfermedades o trastornos neurodegenerativos que causan un deterioro semántico, así como con personas sanas. La posibilidad de analizar el cerebro de los individuos a través de técnicas de neuroimagen y de electroencefalografía y técnicas de estimulación cerebral han permitido apoyar y/o corroborar hipótesis ya planteadas desde la psicología cognitiva sobre la fisiología cerebral, así como las áreas y redes cerebrales comprometidas en este sistema de memoria. Punto 5.2. Definición de la memoria semántica. Desde la psicología cognitiva, el término de memoria semántica es ampliamente conocido y utilizado. Sin embargo, se han establecido diferentes concepciones del mismo a lo largo del tiempo. Ross Gilligan, 1967, lingüista computacional, fue el primero en emplear el término memoria semántica para referirse al conocimiento conceptual organizado, almacenado en la memoria del individuo. Tulving, en 1972, psicólogo experimental y neurocientífico cognitivo, definió de un modo más preciso este término como el thesaurus mental, conocimiento organizado que una persona posee sobre las palabras y otros símbolos verbales, su significado y referentes, sobre las relaciones entre ellos y sobre las reglas, fórmulas y algoritmos. La memoria semántica es un sistema de memoria declarativa o explícita, consciente y relacional, que se encarga de mantener en la memoria el significado de palabras, conceptos y categorías, así como la información sobre los acontecimientos del mundo a largo plazo. Por ejemplo, el conocimiento de que Madrid es la capital de España, conocer la fórmula del agua o saber qué hace un médico son conocimientos semánticos. Se construye a partir de la experiencia personal por un proceso de abstracción. Se desarrolla a partir de episodios o se abstrae a partir de los mismos, y estos se pueden repetir en numerosas ocasiones. Un individuo puede no recordar en qué momento concreto de su vida aprendió que Madrid es la capital de España, pero no cabe duda de que tuvo que estar expuesto al mismo, al menos en una ocasión, para adquirir ese conocimiento. Es un sistema dinámico, puesto que los conocimientos incluidos en la memoria se amplían, cambian a medida que se adquieren, integran y refuerzan de forma continua las representaciones existentes, sus referentes y sus relaciones con los significados asociados en función de las circunstancias, necesidades e intereses. Las personas representamos el mundo a través de los conceptos y las categorías. Los conceptos son los elementos básicos del pensamiento y representaciones mentales de una categoría. Las categorías son las representaciones de los ejemplares concretos de un concepto que existe en la memoria y se corresponden con una clase de objetos o hechos que tienden a agruparse entre sí. La memoria semántica se organiza por categorías de conocimiento, permitiendo lo que se denomina economía cognitiva. El sistema cognitivo funciona de un modo eficiente si organizamos y categorizamos los elementos concretos en unidades o clases que los engloban. Respecto a la categorización, es un proceso por el cual se van tomando como similares objetos, ejemplares o hechos que en principio podrían parecer diferentes. Un tren, un barco, un autobús o un avión, clasificarlos en la categoría medios de transporte.
Es la capacidad responsable de que para los diferentes ejemplares de un concepto utilicemos un mismo nombre. Por ejemplo, la palabra martillo la aplicamos ante diversos tipos o modelos que pueda haber de él. Podemos realizar inferencias ante los múltiples ejemplares de una misma categoría, y es así como podemos pensar que el martillo que tenemos tiene las características que también son propias de otros martillos, como es una herramienta, sirve para golpear, tiene un mango, etc. El modo en el que se forman las categorías fue objeto de explicación de algunos modelos teóricos. Además de los conceptos, en la memoria semántica se archivan las relaciones conceptuales de inclusión, de identidad, diferencia, oposición, solapamiento, semejanza, siendo posible combinar los contenidos incluidos en esta memoria dando lugar a nuevos conocimientos. En este sentido, se puede extraer información del sistema semántico que no estaba originalmente almacenada. Por ejemplo, clasificar por orden alfabético los días de la semana o los lugares visitados. Según Tulving, 1991, la representación estructurada del conocimiento semántico tiene como función principal el modelado cognitivo del mundo. Permite acceder a los significados de los conceptos y a disponer del conocimiento acumulado, basado en ideas, sin necesidad de recuperar las experiencias específicas en las que se obtuvo. Es lo que se entiende como hechos libres de contexto. Hott, en el 2000, considera la memoria semántica como un modelo más general. Afirma que este sistema también se ocupa del conocimiento general del mundo. Binder y Desai, en 2011, sostienen que el contenido de la memoria semántica se abstrae de la experiencia real, por lo que se considera conceptual y no hace referencia a una experiencia específica. Por tanto, el contenido de este sistema es impersonal, amodal e independiente del contexto de aprendizaje. Existen otras informaciones que se corresponden con estructuras organizacionales más amplias y flexibles que las palabras basadas en esquemas. La teoría de Bartlett, 1932, sobre el procesamiento y comprensión de textos, propone que el esquema es un bloque de conocimiento bien integrado sobre el mundo, eventos, personas o acciones. El recuerdo estaría muy influido por el conocimiento esquemático que poseemos y no solo en la fase de recuperación, sino también cuando aprendemos y codificamos la información. Pensemos en la situación de una boda cristiana. El esquema de ese evento que tenemos en la memoria contiene elementos como deben estar presentes unos novios, habrá unos padrinos, se celebrará en una iglesia, etc. El esquema permite inferir, además de los elementos relacionados con ese evento, los acontecimientos y el orden en el que sucederán. Incluido en el esquema, los guiones serían las secuencias típicas de eventos y sus consecuencias. Por ejemplo, para acudir al médico, primero tenemos que pedir la cita, esperaremos en la sala de espera, etc. La definición de la memoria semántica puede abordarse en un sentido amplio o restringido, lo que conlleva. Primero, si se considera como un sistema que se ocupa del conocimiento general del mundo, se puede incluir bajo este término todo un conjunto de conocimientos que pertenecen a contextos culturales, educativos o históricos, pero que se alejan del marco de la significación de las palabras. Y segundo, relacionado con lo primero, si se acepta una definición con un carácter muy general, existe la dificultad de evaluar ese conocimiento utilizando diferentes pruebas, cuestionarios de aprendizajes escolares o de cultura general. Punto 5.3. Memoria semántica y memoria episódica. Diferencias y relaciones entre ambos sistemas. La distinción entre memoria semántica y episódica fue propuesta por primera vez por Tulving en 1972. Desde entonces se han realizado muchos esfuerzos por comprender las características que comparten estos dos sistemas de memoria y también identificar las propiedades que los diferencian.
Los datos aportados apoyan la idea de que las fronteras entre la memoria episódica y la semántica no son tan claras como se creía, lo que hace que se haya replanteado la distinción entre estos sistemas de memoria, con la sugerencia de que la memoria episódica y semántica pueden interactuar mucho más de lo que se había asumido. Diferencias entre la memoria semántica y la memoria episódica. Los dos sistemas difieren en la naturaleza de la información y el formato de representación que manipulan. Respecto a los contenidos, en la memoria semántica se circunscriben a los significados, los conocimientos y la relación conceptual. Por ejemplo, ¿es un libro? ¿Cuál es la capital de Francia? ¿Qué significa dogma o saber qué hacer ante un incendio? En la memoria episódica serían los recuerdos conscientes de hechos o episodios del pasado codificados explícita y personalmente que se apoyan en relaciones espaciotemporales. Respecto a la información, la memoria semántica puede generar y manejar información que no se ha aprendido de forma explícita, pero que está implícita en sus contenidos, es decir, posee capacidad inferencial. Aunque los dos sistemas permiten el almacenamiento y recuperación de información a largo plazo, se observan diferencias en relación con la organización de los contenidos. La organización del conocimiento semántico es abstracta y conceptual. Tiene referencias cognitivas sobre hechos o sucesos genéricos y sobre el conocimiento general. Incluye conceptos, esquemas, reglas, relaciones jerárquicas de inclusión, de pertenencia, de atribución, etc. Y está muy influenciada por patrones culturales compartidos. La memoria semántica va mucho más allá del significado de las palabras, puesto que en este sistema de memoria se representan los conocimientos estables del mundo que se conocen y que se pueden expresar a través de las palabras. En el sistema episódico, la información se representa como una huella de memoria o registro de la experiencia personal formada por la información central y los elementos contextuales que la acompañan. La información del sistema episódico es más vulnerable a las interferencias y al olvido debido a que este sistema es dependiente del contexto espaciotemporal, mientras que el semántico no. La recuperación del sistema episódico tiende a cambiar, recodificar, la información almacenada. Es decir, parece que la recuperación adopta una forma que surge de la combinación entre la información almacenada y la proporcionada por el entorno cognitivo de la persona que recuerda. En cambio, la recuperación de la información de la memoria semántica no sufre cambio alguno, sino que supone una actualización o despliegue de los conocimientos con relativa independencia de la naturaleza del indicio que provoca la recuperación. Las personas interpretamos las experiencias episódicas como parte de nuestro pasado personal, mientras que el conocimiento semántico es representado por un presente impersonal. Respecto al tipo de conciencia, autonoética versus noética, que acompaña a cada uno de estos sistemas. La recuperación de la información de la memoria episódica implica autoconocimiento, hace referencia al yo y está asociada con la sensación de estar recordando de forma consciente eventos concretos ocurridos en el pasado, lo que permite reexperimentarlos, recuperación episódica, así como también preexperimentar hechos futuros. Por ello, uno de los atributos más distintivos de la memoria episódica es el nivel de conciencia autonoética. No existe dicha sensación consciente de la recuperación del conocimiento general alojado en la memoria semántica, que solo implica conciencia del saber. La conciencia noética, de conocimiento, que la acompaña, no implica ningún tipo de subjetividad. Esto es así incluso cuando la información recuperada explícitamente es de tipo autobiográfico sobre uno mismo. Por ejemplo, al recordar que pasé mi segundo año de carrera en Londres, solo estoy recuperando un conocimiento impersonal sobre qué, cuándo y dónde, y su fenomenología difiere a la de recordar autonoéticamente qué hice o qué sucedió en ese periodo de tiempo. Además, mientras que el resultado de la evocación o reminiscencia de la memoria
episódica constituye un recuerdo, de la memoria semántica extraemos el conocimiento. Así, se ha propuesto que mientras que el acceso y la recuperación semántica parecen tener un carácter más automático, como el acceso al significado cuando leemos las palabras, el acceso y la recuperación episódica tienden a ser deliberados, requiriendo con frecuencia un esfuerzo consciente. Bueno, y aquí tenemos la tabla 5.1, que es como un resumen esquemático sobre las características diferenciales de la memoria semántica y la memoria episódica. Punto 5.3.2. Evidencia de la independencia. Las investigaciones con poblaciones clínicas han permitido apoyar la distinción entre ambos sistemas de memoria. Estudios con pacientes amnésicos o demencia semántica, DS, han mostrado existencia de fuertes disociaciones entre los dos sistemas de memoria, considerando que, aunque interdependientes, la forma de operar podría considerarse relativamente independiente. A pesar de las críticas, esta distinción funcional ha tenido un fuerte valor heurístico al contribuir a la comprensión del funcionamiento de cada uno de los sistemas y proporcionar un marco claro e intuitivo con el que conceptualizar y evaluar las diferentes formas de deterioro de la memoria observadas en poblaciones clínicas. Gran parte de los trabajos que apoyan esta dicotomía funcional procede de estudios neuropsicológicos obtenidos de pacientes amnésicos con lesiones o afectación en los lóbulos temporales mediales. Presentan un grave deterioro de la memoria episódica que afecta tanto a la memoria anterógrada, capacidad para adquirir nuevos recuerdos episódicos, como a la retrógrada, capacidad para recuperar recuerdos pasados. La lesión afecta no solo a la capacidad de reconstruir el pasado, sino también a la capacidad de imaginar y describir eventos futuros específicos, con preservación de la memoria semántica. La memoria episódica estaría vinculada con estructuras temporomediales, mientras que los recuerdos semánticos, una vez consolidados, dependerían del neocórtex, concretamente del lóbulo temporal anterolateral. Una evidencia de la clara disociación funcional la proporcionó el estudio del paciente KC, que sufrió una grave afectación de su memoria episódica. Sabía y podía recordar aspectos que había aprendido a lo largo de su vida, conocimiento semántico, pero no recordarse a sí mismo ninguna situación de su pasado, lo cual apoya la idea de que son dos sistemas separados y dependientes de de diferentes mecanismos neuronales. La distinción señalada por Tulving, 1989, entre recordar y conocer, saber, permite justificar la discrepancia entre estos dos sistemas y revela cómo el conocimiento adquirido en el pasado puede ser recuperado desde el sistema episódico, recordando o rememorando, o desde el sistema semántico, conociendo o sabiendo. La diferencia estaría determinada por el tipo de experiencia consciente que acompañe a uno u otro tipo de recuperación. Un hallazgo similar fue reportado por Spears y colaboradores en 2001, que revisaron un total de 147 casos de pacientes amnésicos y en todos se observó una clara afectación de la memoria episódica frente a la leve alteración de la semántica. La prueba de que la amnesia anterógrada puede afectar a la memoria episódica pero no a la capacidad para adquirir nuevos aprendizajes semánticos se encuentra en los casos de pacientes con amnesia del desarrollo. Este trastorno neurológico es ocasionado por una lesión bilateral del hipocampo asociada a una hipoxia isquémica neonatal y se caracteriza por una alteración selectiva de la memoria episódica en comparación con una memoria semántica relativamente preservada. Elwar y Barwa Kadem 2018 observaron que, a diferencia de la amnesia hipocampal de inicio en la edad adulta,
Los pacientes con amnesia del desarrollo adquirieron gran cantidad de conocimientos semánticos y alcanzaron un nivel de memoria semántica y de conocimiento general similar a los de sus compañeros. De hecho, pese al pobre rendimiento obtenido por estos pacientes en pruebas de memoria episódica, presentaron un rendimiento normal en tareas no episódicas, por ejemplo, en tareas de lectura, ortografía o comprensión. Esta evidencia supone otro ejemplo de la posible disociación entre la memoria semántica y la episódica, y además refleja el papel crítico y selectivo que tiene el hipocampo en la memoria episódica. Otra evidencia que sugiere la idea de la independencia entre sistemas proviene de estudios con pacientes con DS. Estos pacientes presentan una degeneración neocortical progresiva, especialmente en el lóbulo temporal anterolateral, con un deterioro gradual de la memoria semántica y, por tanto, del conocimiento conceptual. No tienen afectación grave de la memoria episódica. También se ha considerado que la diferenciación sucede a nivel estructural, neural. Se han visto disociaciones neuronales en estudios de neuroimagen con controles sanos que han mostrado activación neuronal diferencial. Uno de los primeros trabajos al respecto fue el de Weller y colaboradores en 1997, quienes revisaron diferentes estudios en los que los participantes realizaron tareas de aprendizaje y recuperación de información. Durante la fase de codificación se observó una mayor activación de la corteza prefrontal izquierda en la codificación episódica que semántica. También hallaron diferencias respecto a la recuperación. La corteza prefrontal derecha presentó mayor activación durante la recuperación de información episódica frente a la recuperación semántica. Estas evidencias descritas en relación con la independencia funcional y estructural entre los dos sistemas de memoria, semántico y episódico, no descartan otro tipo de hallazgos que muestran su interdependencia. Las pruebas aportadas por la neurociencia cognitiva han contribuido a aceptar que los dos sistemas de memoria no operan necesariamente de forma aislada ni pueden ser comprendidos de forma independiente, sino que mantienen una relación de interdependencia en su funcionamiento. Se admite que el recuerdo episódico puede considerarse el andamiaje semántico y que la recuperación semántica es enriquecida episódicamente. Por ejemplo, recordar el último viaje que hemos realizado es un claro ejemplo de memoria episódica, ya que implica la evocación de lo que aconteció en un lugar y momento específicos. Pero también está implicada la memoria semántica, ya que el recuerdo de esa experiencia involucra la recuperación de conocimientos almacenados sobre los viajes, como los alimentos degustados, la cultura de esos sitios, etc. La hipótesis del andamiaje semántico, Irish 2020, nace de la idea de que el conocimiento semántico proporciona un marco sobre el que se integran los detalles episódicos. Sugiere que las representaciones semánticas aportan un marco organizativo para guiar la reconstrucción del pasado, la elaboración de eventos futuros y la realización de escenas espacialmente coherentes. Baddeley, 2018, señala que la memoria semántica podría ser simplemente el residuo de muchos episodios. Se ha planteado que el sistema episódico es parte fundamental en el aprendizaje, integración y fortalecimiento de la información semántica. Por ejemplo, sabemos que la moneda que se utiliza en España es el euro, no solo porque lo aprendimos durante nuestra etapa escolar, sino también porque tenemos contacto diario con esa información. Rawls, en 2022, sostiene que la conversión de la información episódica en representación semántica es normalmente facilitada por un evento episódico al que se otorga un valor de recompensa, caracterizado por su novedad, interés o valor emocional, y que puede ser considerado de utilidad a largo plazo. Por ejemplo, si un amigo nos aconseja cómo perfeccionar una receta de cocina, es probable que pensemos en ese evento episódico y en lo que podríamos aprender de él.
La reflexión prolongada y el pensamiento sobre los eventos episódicos con asociaciones de valor son clave para el aprendizaje de nuevos recuerdos semánticos que solo es probable que se formen si tienen alguna utilidad, como refleja el procesamiento de la corteza orbitofrontal, prefrontal, ventromedial. Al reflexionar sobre los eventos episódicos, tratamos de incorporarlos a nuestra base de conocimientos, incluyendo los esquemas y ajustar nuestros conocimientos según sea necesario. Esto proporciona una hipótesis sobre lo importante que es la memoria episódica en la formación de nuevos recuerdos semánticos. La investigación neuropsicológica también ha demostrado esta interdependencia. Las primeras investigaciones se centraron en el papel de la memoria episódica en la codificación y adquisición de nueva información semántica. La memoria episódica facilita la adquisición de nuevos contenidos semánticos y la transferencia y consolidación de la información en regiones neocorticales. No obstante, la afectación del sistema episódico no impide el aprendizaje semántico debido a que éste depende de los sistemas de aprendizaje neocorticales, aunque el proceso sea lento y tedioso, observándose además que la información adquirida no se encuentra bien integrada en el almacén semántico. Otros trabajos han demostrado que estas formas de memoria pueden interactuar también con la recuperación. Greenberg y colaboradores en 2009 evaluaron a pacientes amnésicos y controles sanos en una tarea de fluidez semántica. Los pacientes amnésicos presentaron deterioro en la producción de categorías, pero el mayor deterioro se observó en la recuperación de ejemplares que implicaban estrategias de tipo autobiográfico. Estos resultados sugieren que la memoria episódica facilita la recuperación semántica proporcionando una estrategia organizativa o una ruta eficiente de acceso. En cambio, en el caso de la amnesia, la afectación del lóbulo temporal medial impide esta facilitación. El estudio de Westmacott y colaboradores en 2004 aportó resultados similares utilizando tareas de memoria, lectura y valoración sobre el reconocimiento de personajes famosos de distintas épocas. Algunos de los nombres eran significativos desde el punto de vista autobiográfico. Estaban vinculados a un recuerdo de un acontecimiento específico y por tanto representados en la memoria episódica. Concluyeron que el deterioro de la memoria episódica mostrado por los pacientes amnésicos redujo su capacidad de acceso al conocimiento semántico. La investigación sobre la memoria episódica en la DS ha analizado el efecto del deterioro semántico en la recuperación de los recuerdos episódicos. Aunque estos pacientes se caracterizan por la preservación de la memoria episódica, al menos en las primeras etapas de la enfermedad, también se ha constatado que los recuerdos episódicos se ven afectados y carecen de detalles específicos. Irish y colaboradores en 2011 compararon el recuerdo de detalles autobiográficos de eventos recientes y pasados en pacientes con DS y controles sanos. No se observaron diferencias significativas entre ambos en el recuerdo autobiográfico reciente. Sí encontraron diferencias en el recuerdo remoto, el cual parece requerir de un conocimiento semántico necesario para proporcionar una base o andamio para la recuperación de la información episódica. Asimismo, se ha evidenciado que el deterioro autobiográfico se agrava a medida que empeora el deterioro semántico. En definitiva, los recuerdos autobiográficos se construyen, en parte, a partir del conocimiento semántico y que el deterioro de la memoria semántica también repercute en el declive de la memoria episódica. Existe cierto grado de solapamiento entre redes y entre procesos de codificación y recuperación de la información. Respecto al solapamiento de los correlatos neuronales en la recuperación de la memoria semántica y episódica, los estudios de Burianova y colaboradores 2010 demostraron la existencia de un patrón de conectividad funcional que era común en la recuperación de información semántica episódica y autobiográfica. La red neuronal compartida implicaba áreas frontales, temporales y parietales, así como los giros cingulados anterior y posterior. Estos resultados
van en consonancia con la idea que sugiere que un único sistema de memoria declarativa.